Bien, por lo tanto, tenemos que echar mano de una técnica que nos transforme esa información a otra manera o a otra forma o en otro contexto que resalte aspectos distintivos. El oído humano y el aparato fonatorio han estado estrechamente relacionados y de alguna manera la evolución ha hecho cosas que se relacionan una con la otra. Bien, nosotros cuando le enseñamos a hablar a un niño, le repetimos las cosas y la tiene que escuchar. Por lo tanto, si un niño está sordo, pues no va a aprender a hablar. Bien, bien. Entonces, el oído humano, cuando escucha, distingue, o bueno, la información la remarca en distintas bandas. Esas bandas le llaman aurísticas, psicoaurísticas, ¿sí? Entonces, la información de alguna manera la estratifica en bandas de frecuencia. Hubo una serie de fisiólogos que estuvieron trabajando en eso. Entre ellos hay uno que se apellida Bark y hay otro que no me acuerdo de su nombre, que se acercó un poco más a la escala en la que operaba el oído humano y por etiquetarlo de alguna manera lo etiquetó como la escala de las melodías o de Mel, ¿sí? Cuando hablamos en el dominio de la frecuencia. Bueno, entonces la escala Mel o Mel Frequency, MF, es una escala en la cual tenemos la respuesta del oído humano. Ok, entonces a esa forma de trabajar se hizo de tal manera que remarcara aspectos de sonidos. Y a hacer algo como eso le llaman un extractor de características. Por la forma de representar la información, ¿sí? Valores en distintos rangos de frecuencia, que es como responde el oído humano, por cada banda mide una cierta intensidad que está relacionada con la energía. Entonces, por cada segmento de información que lo clasifican esas bandas y con ciertos valores le llaman vectores de características. Vectores acústicos también se le dice así, porque son sonoros, ¿sí? ¿Por qué les menciono varios términos para lo mismo? Porque depende del autor o del contexto, le llaman de una u otra manera. Entonces, aquí en nuestro caso específico, le podríamos llamar vector de características, extractor de características, vector acústico, incluso front-end. Bien, ¿y cómo es esto? Bueno, específicamente hablemos del sonido del pulmón. Como lo ven aquí en esta figura, en la figura 31, miran la señal del pulmón, dice LS inhalation and exhalation. Ok, la señal entra primeramente a un filtro anti-aliasing o en español antitraslape. ¿Qué hace el filtro? Básicamente atenuar fuertemente la información que no esté en el rango de frecuencias de interés para el oído humano. Luego bien, la señal y las herramientas que tenemos nosotros son
para trabajar procesos estacionarios, ¿sí? Lineales, es decir, la derivada, la integral, las matrices son operadores para procesos lineales y estacionarios. El sonido, el habla y los eventos en la naturaleza en lo general, ¿sí? O la mayoría de las veces no son ni lineales ni estacionarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atacar los problemas en el rango de linealidad y de estacionariedad. Por ese motivo, la forma de ver en qué rango de tiempo la señal es estacionaria, pues tendríamos que revisar el fenómeno. Otra vez, como el oído y el aparato fonatorio han estado relacionados, entonces las vibraciones que se puedan generar en las cuerdas vocales, pues las cuerdas vocales pueden mantener bueno, entre comillas, constante, ¿no? La vibración en un término de aproximadamente 100 milisegundos, que es en promedio el término de tiempo necesario para generar un fonema. Por lo tanto, y de acuerdo a nuestros experimentos, algo que arrojó buenos resultados es tomar segmentos de la señal de 50 milisegundos para considerarlo estacionario. Además, para hacer un cálculo suave, aquí sí se fue tomando la información con traslape, ¿sí? Es decir, 50 milisegundos, pero cada 25 milisegundos. Es decir, cada 25 milisegundos se toma una medición de los 50 milisegundos anteriores, ¿sí? Entonces, los siguientes 25 milisegundos van a tener un traslape de 25 milisegundos. Como a final de cuentas el oído humano responde a rangos de frecuencia, aquí aplicamos la FFT, que es la Fast Fourier Transform, o la transformada rápida de Fourier. Por otro lado, como realmente el cerebro se estimula con la energía, con los impulsos eléctricos en cascada, con la intensidad, es necesario calcular el valor absoluto, pero están esas dos rayitas en paralelo, ¿no? De valor absoluto o el módulo. Hay que separar la información en los rangos de frecuencia a los cuales se estimula el oído interno. Y por eso se pasa la información por un banco de filtros distribuido en la escala MEL o MEL Filter Bank, como dice ahí. A lo que sale de cada uno de los filtros se le aplica el logaritmo. El logaritmo aquí, más que nada, lo que tiene es el propósito de que una información que viene mezclada, pero con un efecto multiplicativo, es decir, cada oído altera un poco la información que llega, el sonido. Entonces un efecto multiplicativo lo vuelve sumativo y esa es la operación del logaritmo, lo que hace eso, ¿no? Para regresar nuestra información a un dominio temporal, llamada discreta cosenoidal. Si no hubiera de por medio el logaritmo, diríamos que regresamos al dominio del tiempo, pero como ya no es el dominio, ya hay un logaritmo, y por etiquetarlo de alguna manera, los investigadores lo etiquetaron como cepstral. Entonces, de esos 12 valores, es decir, los valores de cada filtro en la escala logarítmica, con su transformada inversa, decimos que lo regresamos al dominio cepstral. Entonces, ese nuevo vector le llaman un vector que tiene coeficientes cepstrales en frecuencia MEL, o MEL Frequency Cepstral Coefficients. Sí, por eso el vector se llama MFCC. No solo sonidos del pulmón estamos trabajando. Por eso, la filmina 32 es casi igual que la filmina 31
salvo que la señal que estamos introduciendo es HS, que tiene dos fases, S1 y S2, que son los de interés. Y como es una señal diferente, los segmentos de señal que vamos tomando son también diferentes. Aquí son 130 milisegundos y con 65 milisegundos de traslate. Entonces, como ven, la información que medimos con un estetoscopio y lo pasamos a valores, ¿sí? O a una señal WAP, ¿sí? La retransformamos con un extractor de características que le llaman MFCC, o vectores acústicos de coeficientes cerebrales en frecuencia MEL. Desafortunadamente, la información ya mencionamos, cuando la medimos en el pecho, en una posición que es donde se remarca el sonido del pulmón, o en una posición donde es una posición donde se remarca el sonido del corazón, así obviamente con el sensor adecuado, es decir, con la campana para el resaltar corazón o con el diafragma para resaltar pulmón, pues en realidad no tomamos sonidos del pulmón y del corazón separados, sino que son versiones mezcladas, tanto independientemente del punto en el que lo hagamos, del corazón y del pulmón. Claro, enfatizando pulmón o enfatizando corazón. Por lo tanto, requerimos una técnica que nos separe las señales, las fuentes. ¿Ok? Ahí tenemos una ecuación X1 igual a 1,1 LS más A12HS. Es decir, una medición en algún punto que nos da una mezcla ponderada de LS y HS, LS con H1, A11 y HS con A12. Y luego medimos en otra posición X2, que también es una versión ponderada del sonido del pulmón y del sonido del corazón. Ok, en realidad tenemos entonces una matriz X que está compuesta de las mediciones, que es igual a una matriz A, que es la matriz que hace la mezcla de las fuentes, ¿sí? Y para obtener las fuentes simplemente habría que obtener la matriz inversa de A, multiplicarla por X. Entonces A a la menos 1, es decir, las fuentes son igual a la menos 1, que es igual a W por las mediciones, propiamente dicho. Todo parece muy sencillo, pero la verdad es que obtener esa matriz W implica muchas operaciones. Bueno, ustedes no se van a quebrar la cabeza por eso, no, simplemente ahí está W, que es la matriz que le llaman matriz de desmezclado. Previamente a aplicar ICA, tenemos que aplicar un filtrado, un escalado y un centrado y un blanqueado, ¿no? ¿Sí? Ahí abajo miramos un ejemplo de dos mediciones. Arriba el pulmón y abajo el corazón. Pero como les digo, son versiones de pulmón y corazón. La suma ponderada del corazón y del pulmón. Peor aún, aunque ICA es una metodología para separación de fuentes, la verdad es que la literatura dice que son altamente eficientes, pero en realidad ya experimentalmente miramos que no lo son tanto. Entonces hay que seguir depurando las señales o las versiones teóricamente desmezcladas. Y para eso aplicamos EMD, que significa Empirical Mode Decomposition o descomposición de modo empírico. Esta es una técnica que de forma iterativa va calculando una serie de funciones que le llaman IMFs o funciones de modo intrínseco. Se le aplica a las versiones desmezcladas. ¿Qué es lo que hace esta? Bueno, utiliza la versión desmezclada teóricamente y calcula los extremos máximos locales
¿sí? Y los extremos mínimos locales y los interpola, como se mira la ecuación ahí abajo. M1 igual a E de T max menos E de T min. ¿Sí? Entonces, son los máximos locales menos los mínimos locales sobre 2. Eso nos da una nueva variable que le llamamos M1. Y luego calculamos otra que se llama el residuo. H1 igual a la señal original menos M1. Ese resultado es el que le llaman IMF, o Intrinsical Mode Function, o función de modo intrínseco. Este cálculo se va haciendo de forma iterativa, y vamos obteniendo funciones de modo intrínseca M1, M2, M3, etc. Si quisiéramos reconstruir la señal original, simplemente aplicamos la ecuación que viene abajo, que dice que x de t es igual a la sumatoria igual a 1 hasta n, de IMF como argumento el tiempo y su índice I más h de t su índice n. Ok, y con esto se reconstruyen. Y sí, efectivamente se reconstruyen. Es algo que hicimos aquí. Bien, entonces las IMF son las funciones de modo intrínseco. En la literatura ustedes pueden encontrar que dice que los IMFs bajos capturan oscilaciones rápidas, mientras que los IMFs altos capturan oscilaciones bajas. Bueno, lo que pasa es que los IMFs más altos resultan de hacer submuestreos. Por lo tanto, por el teorema de muestreo, conforme los IMFs sean más altos, son menos capaces de capturar componentes frecuenciales altas y únicamente conforme los IMFs son más altos, logran capturar componentes de frecuencia más bajas. Haciendo una asociación con el corazón y el pulmón. El pulmón tiene componentes en frecuencias más altas que el corazón. Por lo tanto, los IMFs bajos van a estar más asociados con componentes del pulmón y los IMFs altos van a estar más asociados con componentes del corazón. En la figura que miran, en la figura 34, ahí se le aplicó la descomposición de modo intrínseca a una señal. Ahí dice señal original. Como ven ustedes, IMF1 y IMF2, incluso aquí IMF3, IMF4, IMF5 incluso, y 6, son formas parecidas a la onda del pulmón, mientras que IMF 11, 10, 9 y tal vez 8, se mira una fuerte contribución de esas líneas paralelas que están relacionadas con el corazón, lo cual confirma lo que habíamos mencionado, ¿no? Que los IMFs más bajos están relacionados con oscilaciones rápidas, es decir, ahí que tenemos más presente la forma de onda de un sonido del pulmón, mientras que los IMFs más altos se pueden o se parecen más a la onda sonora del corazón. Bien, con esto miramos dos técnicas. Miramos tres mejor. El extractor de características, la técnica para separación de fuentes para poder hacer un desmezclado del pulmón y el corazón, el MFC para representar la información de una manera más útil y poder hacer clasificación, y el EMD que nos permite incluso limpiar un poco más las señales. Ok, aquí dice aquí que hay 28 personas. La verdad es que hay 26 porque ya les dije que a mí me incluye 2 veces, no sé por qué. Entonces aquí hacemos un paréntesis, como ven, estoy tomando asistencia. Ahí es una serie de movimientos
Entonces aquí le ponemos taller 1, el 28 de septiembre, perdón, de septiembre del 2020. Capturamos. Y la metemos en taller 1. ¿Ok? Bien. Comentarios, dudas, preguntas, jóvenes. Todo bien, profe. Ok, un detalle nomás. No todo el mundo me ha enviado la primera versión de la tarea, ¿eh? Y para el lunes que viene es la segunda versión. Sí, bueno, ok. Pues si no hay dudas, aquí lo Profe, dejamos. Sí, dime. a mí se me había olvidado el viernes enviar, el jueves enviar la lista de los equipos, pero según yo la envié hace rato, quien guste verla y que modifique los equipos, se Me supone que el parece. profe dijo que eran 5 máximo, ¿verdad, profe? Sí, 5 máximo. Ajá, y había 2 personas que según yo no tenían equipo, que era Quevedo y era Pérez. Entonces nada más para que chequen bien los equipos y si sobra alguien, pues ya se integran ahí. Yo me metí con un equipo, pero ya son 6. ¿Hay algún problema, profe? A ver, que no te oigo. Yo ya me metí con un equipo, pero ya somos 6. No, ¿Habrá algún? no, si hay problema, no pueden ser 6. En este caso, profe, ¿por qué no mejor Quevedo y Pérez, que fueron, pues se podría decir los últimos, por qué no se hacen equipo o igual a lo mejor hay equipos que les faltan? Sí, porque no revisen eso, jóvenes, porque no pueden pasar de 5. Profe, en nuestro equipo somos 4. Pues pueden integrar uno más si quieren. Quevedo, me manda un mensaje. ¿Perdón? Sí. ¿Listo? Yo me comunico con Quevedo, profe, sí, listo. Ok, de acuerdo, sale. Y falta otra persona que no se ha integrado, busque los equipos donde puede integrarse, no deben de pasar de 5. ¿Ok? Ok, profe. Sí, está bien, Bueno, profe. ok, gracias, Karen. ¿Karen? Sí, Ok, gracias, Karen. Muy bien. Entonces, si no, pues nos vemos mañana. Ok, profe, nos vemos mañana entonces. hasta Ok, mañana, profe. hasta mañana.